Buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida a nuestra novena versión de Seminario de Políticas Públicas, Diálogos en Salud. El día de hoy nuestro tema es el determinantes del uso de la acción de tutela como mecanismo de acceso a los servicios de salud. Pues es importante que retomemos los antecedentes y es como la acción de tutela es una figura que nace con la Constitución de 1991 en su capítulo 4 de la protección y aplicación de los derechos, artículo 86. También quisiera mencionar algunas cifras de la Defensoría del Pueblo en un estudio que realizaron en el año 2014, donde mencionan que se interpusieron 498.240 acciones de tutela, siendo pues esta la cifra más alta desde 1992, prácticamente desde que inició esta figura. De estas, 118.281 acciones fueron por violaciones al derecho fundamental de la salud, presentando un incremento del 2.72% en relación al año anterior. Asimismo, el estudio menciona que muchos de los usuarios también invocaron el derecho de petición o el derecho a la seguridad social, por tanto pueden existir más registros de acción de tutela. También es importante recalcar que de esas tutelas que se invocaron frente al derecho de la salud, el 83.2% dieron decisiones que favorecieron a los tutelantes. De igual manera, es importante comentar que el estudio también menciona que para ese mismo año, 2014, los departamentos en donde se registraron mayor número de acciones de tutela fueron Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá, Caldas y Santander. Por otra parte, en materia legislativa también es importante mencionar la Ley Estatutaria de Salud, la Ley 1751 de 2015, la cual recoge pues normativas anteriores y toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de salud. Y pues como lo conocemos, pues digamos es un hito porque se reglamenta la salud como un derecho fundamental. Asimismo es importante mencionar que el Ministerio de Salud durante los últimos 2 años pues ha realizado grandes esfuerzos porque se dé la implementación de esta ley estatutaria. Finalmente quisiera invitarlos a que consultemos nuestras publicaciones de papeles en salud. Recuerden que estas son unos documentos técnicos que tenemos que nos apoyan en la toma de decisiones, que ustedes también lo pueden consultar en la página del Ministerio. Y tenemos que para febrero de este año, en nuestro papeles número 9, se publicó un estudio exploratorio sobre mecanismos de asistencia técnica en asuntos de salud y tutela en Colombia. Este fue apoyado técnica y financieramente por el Banco Mundial y allí se exploraban cuáles eran las características y necesidades en materia de información para los jueces colombianos al momento de proferir fallos de tutelas en salud. Bueno, ahora entonces, luego de esta pequeña introducción, le damos la bienvenida a la doctora Sara de Ortúa. Ella es economista de la Universidad de Antioquia, magíster en Gobierno y Asuntos Públicos de la Flaxo, graduada con distinción de excelencia académica y pues cursa actualmente su doctorado en Economía en la Universidad del Rosario. Ella tiene experiencia docente en la Universidad de Antioquia y experiencia investigativa en el Centro de Investigaciones Económicas de la Universidad de Antioquia en el Grupo de Economía de la Salud y el Instituto de Investigaciones Médicas de esta misma universidad. Asimismo ha realizado diversas publicaciones. Actualmente es becaria de Colciencias y miembro de la Asociación de Economistas de la Universidad de Antioquia y de la Asociación Colombiana de la Economía de la Salud. Entonces le damos la bienvenida a la doctora Sara. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Ministerio por abrir este espacio de diálogos en salud y por permitirnos presentar los resultados de nuestras investigaciones y de nuestros proyectos. Como ya Patricia lo mencionó, mi presentación se titula Determinantes del uso de la acción de tutela como mecanismo de acceso a los servicios de salud en Colombia. Quiero aclararles que este es un trabajo para el cual tenemos ya resultados iniciales, pero este es un trabajo que sigue en elaboración y es un trabajo que yo quiero seguir
puliendo y tratar de modificarlo, pues de mejorarlo cada vez más. Ya tenemos resultados preliminares y por eso queríamos compartirlos pues con ustedes acá en este Diálogos en Salud. Patricia nos hizo una muy buena introducción y recorderis de lo que es la acción de tutela. Yo nada más quiero señalar que la acción de tutela es un hito en la historia política y judicial de Colombia porque es un diseño institucional bastante generoso en el cual, por medio del cual cada ciudadano, cualquier ciudadano, e incluso extranjeros, pueden interponer una acción de tutela para solicitar la garantía de un derecho fundamental. Otra característica muy importante de la acción de tutela es que es un mecanismo expedito, es un mecanismo de rápida resolución. Entonces, como mecanismo de acceso a los derechos, es un mecanismo expedito. Y además es un mecanismo que se puede interponer de manera incluso verbal ante cualquier juez, lo cual le da un tinte de mayor equidad porque cualquier persona podría hacerlo, no necesitaría un abogado en teoría, no necesitaría saber leer, escribir o redactar una tutela en un formalismo específico, sino que incluso lo podría hacer de forma verbal. Entonces es un diseño institucional bastante generoso. Es un mecanismo que, como nos dijo Patricia, ha sido ampliado y fortalecido en el caso particular de salud. La primera sentencia importante para mencionar en el caso de salud es la 571 de 1992, que es una sentencia que le permite a las personas o le permitió a las personas interponer acciones de tutela solicitando el derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida. Inicialmente el derecho a la salud no es un derecho, no era considerado como un derecho fundamental, pero el derecho a la vida sí es un derecho fundamental. Entonces, lo que hizo esta sentencia fue permitir que el derecho a la salud pudiera ser solicitado por las personas en conexidad con el derecho a la vida, que sí es un derecho fundamental. Esto posteriormente en el 2000 y después la jurisprudencia de la Corte Constitucional determinó que en sí mismo el derecho a la salud en Colombia es un derecho fundamental, por esta conexidad precisamente. Y la sentencia T760 de 2008, que es otro gran hito en la historia de la jurisprudencia en salud, es una sentencia que puede ser considerada como una reforma estructural, ya que es una sentencia que le permite que entre otras cosas permite la igualación de planes de beneficios y que permite o que le solicita a todos los organismos del sistema de salud generar mecanismos para que las personas accedan a los servicios sin tener que recurrir a la acción de tutela y de esa forma descongestionar un poco el aparato judicial porque habían muchísimas tutelas en salud para ese momento. Colombia, pues ¿por qué es interesante el caso de Colombia? El caso de Colombia en tutelas es un caso súper interesante porque Colombia es el país con más acciones de tutela en el mundo. En un estudio de 2011 se estima que en Colombia, estimó que en Colombia habían más o menos 3.289 sentencias por cada millón de habitantes, seguido muy de lejos por Brasil, que era el segundo, con apenas 206 sentencias en salud por cada millón de habitantes. Es decir, nosotros, sin ninguna duda, somos el país en donde más acciones de tutelas se interponen alegando o solicitando el amparo a este derecho que es la salud. Y pues ya lo mencionaba Patricia, el informe de la Defensoría del Pueblo, que es muy famoso y que ha sido un hito para los que estudian estos temas. En 2008 más del 40% de todas las tutelas que se interponían en el país estaban relacionadas o solicitaban el derecho a la salud. El número de tutelas en salud ha disminuido por estos mecanismos que la sentencia T760 de 2008 le exigió a todos los actores del sistema poner a funcionar, pero aún sigue siendo un derecho bastante tutelado. Y por supuesto, esto tiene unas implicaciones muy importantes para la sostenibilidad financiera del sistema de salud. Y esto ha dado pie a grandes discusiones, todas ellas recogidas con la Ley Estatutaria de Salud,
Entonces es un tema bastante crucial para el caso colombiano y somos un referente para otros países o para otros sistemas de salud. Muy bien, la jurisprudencia en salud no siempre ha sido igual. Es decir, en los primeros años la Corte se concentró en resolver asuntos particulares y podríamos llamar que se caracteriza por una casuística, resolver ciertas fallas del sistema de salud, y luego, después de 2008, la jurisprudencia tiene un tinte más estructural después de la sentencia T760. Inicialmente, la mayoría de los, en varios estudios que se han hecho tratando de ver qué era lo que se estaba solicitando por la vía de la tutela, la mayoría de esos estudios encuentran que lo que las personas estaban pidiendo eran derechos que ya estaban garantizados, es decir, que en teoría ya estaban en los planes de beneficio, y muchas de estas cosas que al inicio se solicitaban eran cosas que ya, servicios, intervenciones, tratamientos, medicamentos, que muchos de ellos incluso ya estaban en el plan obligatorio de salud. Simplemente en teoría estaban, en el papel estaban, no había un acceso real al servicio. Entonces, por eso la tutela se convierte en un mecanismo, como les decía yo, expedito para acceder a los servicios de salud. Muchas veces más rápido que hacer todos los trámites que uno tiene que hacer ante una empresa promotora de salud o ante su administrador de seguros. Bueno, algunos aspectos de la protección al derecho de la salud han tenido un claro sentido discriminatorio, pues esto hay que decirlo. La Corte en los inicios, en la década del 90, solamente se aceptaban sentencias en salud que solicitaran servicios o medicamentos por fuera del POS en el caso del régimen contributivo. Es decir, al inicio no estaba disponible para los ciudadanos del régimen subsidiado interponer una acción de tutela. En el 2000 se le permite a las personas del régimen subsidiado también tutelar medicamentos por fuera del POS, y en el 2008 la Corte dice es necesario la igualación de planes. Hay otro aspecto, entonces, como ustedes pueden ver, en el tiempo, el mismo accionar de la Corte Constitucional no ha sido el mismo, es decir, la garantía del derecho a la salud no siempre ha sido el mismo para todos los ciudadanos, y los fallos y las tutelas que se recibían no siempre respondían al interés de todos los ciudadanos, sino que es una cosa que ha venido avanzando conforme la misma Corte percibe que tiene que avanzar la jurisprudencia en salud. Y hay un trabajo bastante interesante de Uprimi y Durán de 2014. Ellos analizan una buena cantidad de sentencias falladas a favor, por supuesto, y una de las conclusiones más importantes de este trabajo es que la judicialización de la salud ha generado una inequidad en el acceso a los servicios de salud. Ellos dicen específicamente que quienes acceden en mayor medida a los servicios de salud son las personas que están en las clases medias y altas, ¿sí? Entonces, les pido que recordemos esa conclusión, porque una de las conclusiones que yo obtengo con otro método y con otra fuente de información va en el mismo sentido de esa conclusión, pero también hay una controversia, porque les adelanto, lo que yo encuentro es que las clases, es verdad, las clases medias tienen más probabilidades de interponer acciones de tutela, pero no las clases altas. Entonces, estaríamos diciendo que sí se da esta inequidad, pero está concentrado más hacia la clase media. Entonces, el objetivo de este trabajo es señalar desde una perspectiva econométrica lo que les mencionaba. Todos los trabajos anteriores son trabajos más de caracterización de la jurisprudencia, de caracterización de las tutelas que se han interpuesto. Mi trabajo
es un trabajo desde una metodología distinta, porque lo que yo hago es emplear una metodología econométrica y utilizar una encuesta de calidad de vida en donde está la información de quienes interponen las tutelas, pero también de quienes no interponen las tutelas, ¿sí? Entonces, el primer objetivo es señalar cuáles factores inciden en la decisión de usar o de interponer una tutela, y el otro objetivo es distinguir cuáles razones explican por qué las personas están interponiendo una acción de tutela, cuáles son las razones que motivan a esa decisión. Muy bien, entonces yo utilizo la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, que es una encuesta que se hace todos los años. Esta encuesta, utilizo los datos de las encuestas desde 2010 hasta 2015, ustedes dirán, ¿por qué no antes? Bueno, estas encuestas solamente a partir de 2010 incluyeron la pregunta de, en el último año, ¿usted ha tenido que interponer una acción de tutela para acceder a los servicios de salud, sí o no? Entonces, la pregunta está disponible desde 2010. Yo trabajo con todas estas encuestas desde 2010 hasta 2015, entonces tengo un set o un conjunto de datos de corte transversal repetidos. Mi unidad de análisis es el jefe de hogar, porque esta pregunta se le hace a los jefes de hogar, no se le hace a todos los individuos del hogar. Y tiene sentido porque la decisión de interponer una acción de tutela es una decisión que muchas veces se toma al interior del hogar, y que es el jefe de hogar quien tiene pues el rol más protagónico a la hora de decidir si interpone o no esta tutela. Estimamos dos modelos, estimé dos modelos, un modelo PROVID para entender qué factores explican la probabilidad de que una persona decida o que un jefe de hogar decida interponer una acción de tutela, y un modelo multinomial que lo que va a hacer es darnos idea de cuáles son las razones por las que se interponen las acciones de tutela. Corrimos distintas especificaciones de los modelos y pues se realizaron pruebas de ajuste de sensibilidad para garantizar que los modelos estuvieran bien ajustados. Todo este análisis de la información de las encuestas se hizo utilizando un software que se llama Stata en su versión número 13. Aquí rápidamente les voy a contar el modelo PROVID, que es el modelo para entender o para que nos ayuda a entender cuáles son las características que inciden o que explican la probabilidad de interponer una acción de tutela. Nuestra variable dependiente es una variable que toma el valor de 1 si el jefe de hogar interpuso una tutela, o 0 si no la interpuso, ¿sí? X son una serie de características asociadas al hogar, asociadas al jefe del hogar, y son una serie de condiciones que nos van a decir qué tanto esas condiciones explican esta probabilidad de interponer una acción de tutela. Este parámetro es un parámetro que captura el efecto fijo de año, y tenemos un parámetro que va a capturar todos los posibles errores que no capturemos con nuestro modelo. Ese es el caso del primer modelo, que es el modelo PROVID. Como les decía, yo también estimo un modelo multinomial, que es un modelo un poquito distinto, porque en este modelo lo que queremos ver es por qué el hogar, el jefe de hogar y por qué razón J decide interponer una acción de tutela. Entonces tenemos J categorías. Las categorías que tenemos son acceso, dinero, afiliación y otra. A las personas, después de la pregunta en la encuesta de por qué usted tuvo que interponer una tutela sí o no, luego se les hace otra pregunta, ¿por qué razón lo hizo? Entonces aquí trabajamos con esa variable dependiente para entender por qué razones las personas interponen las acciones de tutela. Entonces las categoricé en acceso. Hay razones de acceso. La interpuse porque no me atendieron o porque no me dieron los medicamentos, o la interpuse por motivos económicos, porque no me alcanza el dinero para cubrir el tratamiento, o la interpuse porque no estoy de acuerdo, no me quieren afiliar, o no estoy de acuerdo con el puntaje que tengo en el Sisbén, por lo tanto no me pueden afiliar al régimen subsidiado. Y hay una otra que reúne
una cantidad bastante extensa de razones diversas de por qué las personas deciden interponer una acción de tutela. Bien, este es el análisis descriptivo de los datos. Tenemos entonces desde 2010 hasta 2015, en 2010 poco más de 150 acciones de tutela y en 2015 poco menos de 350, tenemos un promedio de 265 acciones de tutela y en todo el periodo tenemos 1.586. Ustedes van a decir, pero eso es muy poquito con respecto a las cifras reales. Recuerden que esta es una encuesta, entonces esta encuesta no es un censo de la población, no tiene en cuenta toda la población, sino que es una encuesta representativa. Y en aras de esa representatividad de toda la población colombiana es que podemos hacer análisis que nos den alguna idea de qué está pasando con toda la población. Estas son algunas estadísticas descriptivas. Entonces, de todos los encuestados, el 12% tuvieron que interponer una acción de tutela para acceder a los servicios de salud. El 66% de ellos son hombres. La edad promedio de estas personas es de 48 años. En promedio tienen 7.6 años de escolaridad como máximo. El 40% de las personas encuestadas está en el régimen contributivo, el 3% está en el régimen especial y el 55% está en el régimen subsidiado. Esto, digamos, está acorde con los datos oficiales sobre afiliación al Sistema General de Seguridad Social. La categoría o la variable de estrato la recodifiqué en tres categorías para tener estrato bajo, medio y alto. Entonces tenemos que el 81% de los encuestados está en estrato bajo, el 17% en estrato medio y el 1.3% en estrato alto. Hay unas variables relacionadas con la percepción de calidad del sistema. Les adelanto, estas variables no están en todas las encuestas, hay años en los que se han hecho, están desde 2011 hacia acá, perdón. Entonces, estas variables nos dan alguna idea de cuál es la percepción que tienen las personas sobre la calidad del sistema. El 6% creen que la calidad del sistema es buena, es muy buena, el 71% creen que es buena, el 18% opinan que esa calidad es mala y solo el 3% están de acuerdo con que la calidad del sistema es muy mala. También hay una pregunta sobre si en el hogar hay algún enfermo o hay alguna persona con una enfermedad crónica. Tenemos que en el 38% de los hogares hay al menos una persona que padece una patología crónica. Bueno, este es el análisis descriptivo para las razones por las cuales las personas por las cuales interponen una acción de tutela. Entonces, como ustedes pueden ver, en todos los años el segmento de la torta de color azul es el segmento más grande, es decir, que las razones por las cuales las personas interponen acciones de tutela son razones de acceso. Recuerden, las razones de acceso son no le entregaron los medicamentos o no lo atendieron. Acá en segundo lugar está la categoría otra. Esto tiene que ver con posiblemente con problemas en la recolección de la información de las encuestas, porque si la categoría otra es tan grande y tiene muchas otras cosas, entonces o es algo muy especial que merecería una categorización particular, o pueden ser cosas que están relacionadas incluso con las otras, con acceso, con afiliación y con falta de dinero. Entonces, en el momento en el que las personas al encuestador le dicen, no, interpuse la acción por otra razón y es una razón muy específica, pero en el fondo está relacionada, digamos, con problemas de dinero o con problemas financieros, es una observación que debería entrar en la categoría de dinero. Entonces, ahí hay un problemilla en las encuestas de calidad de vida y en la forma como se está recogiendo la información en esta pregunta en particular. Entonces, dejando de lado esta categoría otra, tenemos que en segundo lugar pues es la categoría dinero.
Y en tercer lugar, pues muy poco significativa, como es de esperarse, dado los progresos en afiliación que tiene nuestro sistema, está la categoría afiliación. Bien, estos son los resultados del modelo probabilístico. Entonces, las variables que ustedes ven que tienen estas estrellitas son las variables que resultan estadísticamente significativas para explicar o para asociarse a la probabilidad de interponer una acción de tutela. Entonces, por ejemplo, tenemos régimen subsidiado. ¿Qué significa esto? Estos signos negativos significan que pertenecer al régimen subsidiado disminuye la probabilidad de interponer una acción de tutela en comparación con estar en el régimen contributivo, por ejemplo. Y pertenecer al estrato medio aumenta la probabilidad de interponer una acción de tutela en comparación con estar en el estrato bajo. Recuerden la conclusión del trabajo de Uprime y Durán, donde nos decían que la mayoría de las acciones de los litigios están concentrados en las clases medias y altas. Entonces, esto es coherente con lo que ellos mencionan, con su resultado, pero esto ya no, porque lo que yo estoy encontrando acá es que pertenecer al estrato alto en comparación con pertenecer a los otros estratos disminuye la probabilidad de interponer una acción de tutela. Así que como conclusión central podríamos ir diciendo que la probabilidad de interponer una acción de tutela es mayor cuando tú perteneces al estrato medio, no cuando perteneces al estrato alto. Hay otras, aquí digamos, tengo 3 especificaciones distintas del modelo por el tema de que las variables de calidad solo estaban disponibles a partir de 2011, entonces este es el modelo para los años 2011-2015, este primero es el modelo para los años 2010-2015. Como quería incorporar las variables de calidad del sistema, entonces tengo esta otra especificación, y aquí la variable crónica, que también era interesante incorporarla, solo lo pude hacer si trabajo con los años 2010, 2014 y 2015, porque no es una pregunta que se ha hecho todos los años, ¿sí? De todas maneras, es un resultado también interesante el tema de la calidad del sistema y de tener un enfermo crónico en el hogar. Entonces, las personas que perciben que la calidad del sistema es buena, tienen menores probabilidades de interponer una acción de tutela, mientras que, como es de esperarse, quienes tienen una percepción de calidad mala del sistema o muy mala, tienen mayores probabilidades de interponer acciones de tutela. Y cuando hay un enfermo crónico en el hogar, la probabilidad de interponer una acción de tutela aumenta en 1.8%. Entonces, esta variable, pues definitivamente había que incluirla, así no pudiéramos trabajar con todos los años. Este modelo, pues se le hicieron varias pruebas estadísticas y encontramos que las variables incluidas, es decir, en pruebas estadísticas en donde comparamos la especificación 1 con la 2, encontramos que es interesante incluir las variables de calidad del sistema. También hicimos pruebas para verificar el tema de la linealidad o no, del supuesto de linealidad de los modelos, y las pruebas nos indican que no es necesario incluir formas adicionales a la lineal en las 3 especificaciones del modelo. Y finalmente están las pruebas de sensibilidad y especificidad que indican que el modelo tiene una buena sensibilidad y especificidad porque ubica correctamente el 98.5% de los casos, es decir, el modelo tiene una buena especificidad y sensibilidad, es decir, nuestro modelo es robusto. Estos son los resultados del modelo multinomial. Entonces, recuerden, aquí con el modelo multinomial lo que queremos ver es las razones por las cuales las personas interponen una acción de tutela o no, y cuáles variables
de los hogares o de los jefes de hogar están incidiendo en esa decisión de interponer una acción de tutela. Entonces, en este caso, como tenemos 4 categorías en la variable, en las razones por las cuales las personas interponen una acción de tutela, que son acceso, dinero, afiliación y otra, lo que hicimos fue escoger la variable o la categoría acceso como categoría de comparación. Recuerdan que en las barritas, en los gráficos de torta, la categoría acceso era la categoría que más observaciones tenía. Entonces, lo que podemos decir acá es que cuando las razones que motivan el uso de la tutela son el dinero, la falta de dinero o motivos de afiliación, en lugar de acceso o en comparación con el acceso, las variables edad y pertenecer al régimen subsidiado tienen un efecto, tienen una asociación negativa en el caso de la edad y positiva en el caso de pertenecer al régimen subsidiado, ¿sí? Esto en palabras más sencillas, ¿qué nos está diciendo? Que pertenecer al régimen subsidiado, es decir, pertenecer al régimen subsidiado y decidir interponer una acción de tutela por motivos de dinero es mayor cuando se quiere interponerla por motivos de acceso, ¿sí? Es decir, cuando el asunto es el dinero, pertenecer al régimen subsidiado tiene una asociación positiva, y cuando el asunto es afiliación en comparación con acceso, también pertenecer al régimen subsidiado tiene una relación positiva, es decir, te lleva a que interpongas más acciones de tutela. Estos son los efectos marginales promedio. Entonces aquí lo que hacemos ya es comparar cada categoría contra todas las otras categorías, ¿sí? Entonces, y lo mismo, estamos tratando de ver cuáles son las variables que nos explican esas razones, por qué las personas hacen uso de esas razones para acceder a la acción de tutela. Entonces, pertenecer al régimen subsidiado, por ejemplo, incrementa la probabilidad de interponer una acción de tutela en 6.7% cuando la razón es por motivos de dinero, en lugar de cuando es por cualquier otra cosa, porque no me atendieron, porque no me dieron los medicamentos u otras, ¿sí? Pertenecer al régimen subsidiado también incrementa en 1.9% la probabilidad de interponer una acción de tutela por motivos de afiliación en comparación con haberlo hecho por cualquier otro motivo. Y con el tema de la edad, tenemos la conclusión en este sentido: la probabilidad ante aumentos en la edad, es decir, cuando más mayores o adultos son las personas, la probabilidad de interponer una tutela por motivos de acceso se incrementa en 0.3% en comparación con haberlo hecho por otras razones. Entonces, la conclusión grande de acá es que las personas que tienen más, es decir, la edad es un factor determinante para interponer una acción de tutela por motivos de acceso, es decir, para que me atiendan rápido o me den los medicamentos. Pero cuando el motivo es dinero o afiliación, una variable que resulta ser clave es pertenecer al régimen subsidiado. Y esto pues está de acuerdo o es lógico con el hecho de que en el régimen subsidiado, por definición, tenemos a las personas con menores ingresos y con condiciones de mayor vulnerabilidad. Igualmente, para estos modelos multinomiales hicimos pruebas y la siguiente, por favor. Es posible que en este caso de los modelos multinomiales, el tema de la categorización de la variable de la categoría otra esté generando mucho ruido, porque, como les decía, es una categoría que tiene muchas observaciones y que es muy probable que observaciones que están en la categoría otra
podrían estar en la categoría dinero o podrían estar en la categoría acceso. Entonces es un problema de recolección de la información de las encuestas de calidad de vida y pues entonces esto lo que nos está generando es que se viole un supuesto estadístico que es bastante importante en estos modelos, que es el supuesto de independencia condicionada o el supuesto de alternativas irrelevantes. Hay cosas que se pueden hacer para corregir ese asunto. Una de ellas, que es en lo que estoy, digamos, el trabajo que tengo de aquí en adelante con esto, es ver muy bien en la categoría otra que una por una qué es lo que está pasando, qué es lo que está reportando la gente. Y la otra, pues también es tratar de corregir esto estimando otro modelo distinto. Entonces, las conclusiones de este trabajo son las siguientes. Es posible que la tutela esté profundizando las desigualdades en el acceso a los servicios de salud, porque es menos probable acceder a la tutela si se pertenece al régimen subsidiado, que es donde por definición se encuentran los más pobres. Entonces, digamos, esto tiene implicaciones importantes, y es más probable acceder si se pertenece al estrato medio, si se tiene una percepción de calidad, una mala percepción de calidad del sistema, y si en el hogar hay un miembro que padezca una condición crónica. Ya por el lado de las razones que explican por qué las personas interponen las acciones de tutela, podemos decir que las variables edad y pertenecer al régimen subsidiado resultan ser claves para entender esas razones por las cuales las personas interponen las acciones de tutelas. Pertenecer al régimen subsidiado incrementa la probabilidad de interponer una acción de tutela por motivos económicos en lugar de hacerlo por otras, y ante aumentos en la edad, la probabilidad de interponer una acción de tutela por motivos de acceso es mayor que por otros motivos. Otra conclusión importante, pues lo que ya les mencionaba, es necesario mejorar la clasificación de esta variable, la recolección sobre todo de esta variable, para que podamos tener resultados más robustos en este tema. Bueno, estas son las referencias bibliográficas, son muy cortas, pero en el documento completo pues pueden verlas todas. Muchas gracias. Estos son mis correos electrónicos por si tienen alguna duda, inquietud, y pasamos a la sesión de preguntas. Gracias. Bueno, a continuación tenemos nuestra sesión de preguntas. Les pedimos que por favor se identifiquen, digan a qué área pertenece o de qué entidad vienen y pueden hacer sus preguntas. Hola, buenos días. Jair Arciniegas, de la Oficina de Planeación. Quisiera solamente como que sea una pregunta para dar más claridad. ¿Los datos se trabajaron a nivel muestra o ya expandidos? Y la segunda está relacionada con que si hay diferencias a nivel geográfico de los resultados, o por lo menos entre urbano y rural. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Los datos se trabajaron a nivel muestra. Y respecto a tu pregunta, sí, eso es, digamos, otra cosa que sigue en el trabajo que hay que hacer con esto, y es incluir algunas dummies regionales, porque no sé si recuerdan que Patricia nos decía el dato, no es lo mismo el activismo judicial, no sé, el eje cafetero, que en la región, en la costa. No es lo mismo el número de jueces disponibles. De hecho, estábamos pensando en incluir una variable como número de jueces cercanos al jefe de hogar, porque no es lo mismo estar en Bogotá que estar en un municipio pequeño, no sé, de La Guajira. Puede haber más congestión judicial, puede haber más dificultades para acceder, para interponer la acción de tutela, así sea muy fácil, incluso puedes interponerla de forma verbal. Bueno, yo creo que la variable género también podría ser interesante ver si efectivamente cuando, y no solo porque esté asociado al género, sino a las patologías que estén asociadas al género. Entonces,
sugeriría, digamos, poder incluir, o no sé si lo hiciste, un análisis en ese sentido. Y lo otro que quiero decirte es, bueno, no me presenté, soy Viviana Quiroga, la Oficina de Planeación del Grupo de Estudios. Nosotros en el grupo hemos trabajado mucho el tema de revisar los recobros y qué es lo que está allá adentro, y al ver tus resultados y al ver tus datos se me ocurre, y no sé si lo has pensado, en que una buena manera de complementar este análisis y de poder explicar parte de los resultados que tienes es ver qué está pasando con los registros administrativos, porque uno sí se da cuenta cuando empieza a analizar los recobros y si se va específicamente a tutelas que hay patologías específicas que se están llevando la mayoría de esos recobros, y eso puede estar muy asociado con la edad. O sea, hay cosas, enfermedades crónicas, pero que están asociadas también, como, no sé, como EPOC es una de las que más se recobra, o temas que están asociados con la edad. Claro, hay mucho de niños, de cáncer de niños, hay mucho, pero también hay muchas cosas de enfermedades crónicas que están asociadas a estar en una etapa más de adulto mayor. Entonces, cosas como esas, si uno las ve en los registros administrativos y hace los análisis a partir de lo que encuentra allí, quizás permiten explicar mejor esos resultados que tú estás obteniendo, y que incluso te permitiría ver que en el contributivo, no solo en el subsidiado, también hay unos elementos que pueden estar cambiando los resultados, como la edad o como el género. Respecto a la primera pregunta sobre el género, bueno, incluimos la variable sexo en los análisis, solo que no resulta ser estadísticamente significativa, solamente en una especificación de uno de los modelos creo que resulta al 90%, entonces por eso no hice mucho énfasis, pero no sé si lo que tú me estás queriendo decir es, digamos, la variable sexo o la variable género. Ok. Entonces sí, no resultó estadísticamente significativa. Y claro, sí, el tema de complementar esto con registros administrativos sería muy interesante. El problema es que no encontraría cómo, porque esto es una encuesta de calidad de vida en donde yo no puedo identificar quién es quién y luego ver si esa persona tiene un recobro o si ese hogar tiene un recobro, pero tal vez lo que sí podría hacer, que tú me das una buena idea, es buscar dentro de la encuesta, qué variables pueden ser buenas proxies de, por ejemplo, qué patología tiene la persona o qué estilos de vida tiene la persona. Porque se me ocurre también, de acuerdo a lo que tú dices, el tema de recobros por enfermedades por EPOC. Muchas de esas cosas tienen que ver con estilos de vida, hábitos saludables. Quizá en la encuesta hay información de ese tipo. Podría tratar de construir un indicador o algo así. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les agradecemos a... ¿Tienes preguntas? Buenas tardes, mi nombre es David Gómez de la Oficina Asesora de Planeación, y mi pregunta tiene que ver con, pues me parece muy interesante el resultado que tú encuentras de que las clases medias, digamos que acceden más al servicio de tutela, digamos que habla de inequidades, pero pues es un poco raro que no pase para la clase alta. Entonces quería preguntarte cómo hiciste la categorización de esos tres estratos, porque veo que en el estrato alto hay muy poquita muestra, entonces también puede explicar el resultado en parte. Sí, eso también es un asunto, es otra vía por la que quisiéramos seguir explorando, y es pues abandonar pues aparte del análisis por estrato, incorporar ingresos u otras variables que sean proxies de ingresos. Porque no es la forma como está categorizada es, bueno, en la encuesta te preguntan en el estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 y 2, es decir, en el estrato alto hay muy pocas observaciones porque solamente estamos teniendo en cuenta 5 y 6, pero haciendo la revisión, eso es un asunto bastante controversial, porque ¿quiénes son los...? Es decir, no está claro si en estrato alto deberían estar los de estrato 4 o los de estrato 4 son medio. Entonces, no es fácil, y entonces tal vez sea mejor complementar el análisis con otras variables más relacionadas con el ingreso, mucho más.
Gracias, Sara. Mario Cruz, jefe de planeación. Muchas gracias, primero que todo, por estar aquí. Dentro de los análisis que hemos hecho en la oficina, que sobre todo ha estado en el tema de los recobros, uno de los resultados más robustos que ya tenemos en varios años de seguimiento sobre equidad en el pago de ese tipo de tecnologías no contenidas en los planes de beneficios es que parece haber estar sobre la línea de equidistribución, es decir, pareciera que hay una regresividad leve, ¿sí? Pero no pareciera haber concentración ni en la mitad de la curva, o en los deciles de la mitad, ni en los extremos. Y lo hemos calculado con los ingresos, con el ingreso base de cotización, que parece ser una mejor medida que los estratos. Entonces, porque sí deja la sensación el estudio de que la tutela genera inequidad, pero cuando tú ves que la mayor parte de las tutelas es por acceso, generalmente pienso que a medicamentos, ese tipo de cosas, y vas y miras los medicamentos y revisas con registros administrativos, pareciera que no. Pareciera que allí no hay un problema de distribución, de inequidad. Pareciera que son levemente inequitativos los recobros y también las tutelas, si uno pudiera hacer como la inducción hacia atrás. Eso para dejar un poco de claridad sobre lo que también anotaron los muchachos antes. Es importante porque ese mensaje de que uno puede estar beneficiando a las clases medias o en algún momento a la clase alta a través de este tipo de mecanismos, pues tiene muchas repercusiones sobre el mensaje que queremos dar como ministerio. Entonces, era para decir que hay contrastes en los resultados. Sí, hay contrastes precisamente porque yo creo que es porque las fuentes son distintas. Si mal no estoy, este trabajo que tú nos mencionas es un trabajo donde hay gran parte de las personas son de régimen contributivo. Entonces eso puede ser un asunto. Como acá estamos trabajando con la encuesta, también estamos considerando régimen subsidiado. Y una de las cosas, sí, que tú decías que es un mensaje muy importante, es el mensaje que tenía el trabajo de Primi y Durán, que era una conclusión muy fuerte donde se decía que las tutelas estaban beneficiando a la clase media y alta. Lo que yo encuentro es que a la clase alta no, que puede estar concentrado en la clase media, pero en la clase alta evidentemente no. A muchos les puede parecer paradójico ese resultado, pero... Bueno, entonces muchas gracias a todos por haber asistido a nuestro seminario. Agradecerle a la doctora Sara y muchísimas gracias. Los esperamos el próximo mes.